Bien, bienvenidos a la clase de hoy. Eh, la clase anterior estuvimos trabajando o empezamos a ver qué componentes de software pueden formar parte de nuestra aplicación Android, ¿sí? Y habíamos visto que hay varios componentes que pueden formar parte de nuestra aplicación, como es el caso de las activities, los intent, broadcast receiver, content provider, view, ¿sí? Widgets, entre otros. Broadcast. Puntualmente, la clase anterior trabajamos con activities e intent. ¿Ok? Vimos qué función tienen esos dos componentes dentro de una aplicación Android. Cuando trabajamos con la activity, habíamos dicho que una activity generalmente está asociada a una vista y que la vista se arma en un archivo XML. Bueno, hoy vamos a trabajar justamente con las vistas. Obviamente, como una vista está asociada a una activity, sí o sí vamos a tener que tocar una activity para ponerle la lógica, ¿no?, a esa vista que vamos a crear. Entonces, lo que tenemos que saber es que la interfaz de usuario, como dice acá la presentación, es la principal sección de interacción entre una persona y nuestro dispositivo. Por lo tanto, esa interfaz tiene que ser intuitiva, simple, ¿sí? Dice, a todas las funcionalidades disponibles se accede a través de la pantalla, que es donde se muestra, ¿no? Por lo tanto, es importantísimo que sea algo intuitivo y utilizar, digamos, la menor cantidad de cosas en la pantalla, ¿no? Y otra cosa importante, que una vista, ¿sí?, sea simple, y otra, como habíamos dicho, que en una activity, que la idea es que una activity tenga una única responsabilidad, ¿sí? Es decir, que si la vista que tiene asociada una activity o la tarea que tiene una activity es llenar un formulario, a su vez hacer 20 cosas más, no es muy, eh, digamos, usable que digamos, ¿ok? Siempre hagan que las activities tengan una única responsabilidad y como consecuencia su vista va a ser muy sencilla, ¿sí? Para construirla a las vistas utilizamos distintos objetos que descienden de la clase view, ¿tá? Por eso cuando hablamos de view nos estamos refiriendo a todos los componentes que vamos a utilizar, a todos los elementos que vamos a utilizar para armar una vista. Al igual que cualquier vista de cualquier lenguaje, ¿sí?, esos elementos se clasifican generalmente en dos grandes grupos. Por un lado, los contenedores y por otro lado, los componentes que yo puedo meter dentro de esos contenedores. Algo que ustedes tienen que entender es que tanto los componentes como los contenedores, ¿sí?, son descendientes de Vue. A todos ellos nos vamos a referir como view. Ahora bien, también les decía que cuando armo la vista, yo la armo en un archivo XML, por lo tanto uso esas etiquetas XML para eh, indicar cuál es el contenedor de esta vista y cuáles son los componentes de esta vista y en qué posición de la vista están, ¿ok? Y ciertas características de esos componentes dentro de la vista. Entonces, la pregunta es, ¿cómo? Me estás diciendo que si son etiquetas, ¿por qué hablas acá de que todas descienden de una clase? Bien, porque todos esos elementos, todas esas etiquetas que yo pongo en un XML para representar en dónde está el contenedor y cuáles son los componentes que lo forman, ¿sí?, tienen su representación con clases, ¿sí? Es decir, que si yo en XML puedo indicar que voy a usar un contenedor X, bueno, en Java tengo la clase X que representa ese contenedor. Si digo que en ese contenedor voy a poner un componente Pepe, bueno, en Java tengo la clase Pepe, el API de Java para Android tiene la clase Pepe para representar ese contenedor como un objeto, ese componente, perdón, como un objeto, ¿sí? Bien, Ezequiel. Perfecto. Bueno, entonces, lo que habíamos dicho, ¿sí?, es que acá vamos a tener a los elementos, ¿sí?, que llamamos contenedores, los vamos a llamar también view group, ¿sí? Entonces, cuando nos referimos a un contenedor o a un view group, es lo mismo, ¿sí?
Y cuando hablemos de view, así sencillo, nos referimos a los componentes, ¿ok? Por lo tanto, un view podría ser un botón, podría ser una etiqueta, podría ser una lista desplegable, ¿tá? Y un view group podría ser un contenedor. Por ejemplo, un constraint layout, que es lo que vimos ayer, un linear layout, ¿sí? Generalmente los view group o contenedores tienen un nombre acompañados de la palabra layout, que es un administrador de disposición, ¿sí? Cuando ustedes trabajaban con Java, cuando ustedes trabajaban en Java de escritorio con interfaces gráficas, ¿sí? Y creaban, por ejemplo, un JFrame, ¿sí? Ustedes directamente usaban el asistente y metían elementos dentro del contenedor ese, ¿ok? Pero algo que no vieron es que también allí yo puedo setearle a un JFrame un layout, un administrador de disposición, ¿sí? También en Java de escritorio tengo distintos administradores de disposición. Nada más que nosotros, cuando creábamos la vista en Java de escritorio, ¿sí? Se me cortó internet, perdón, ahí volví. Ahí está, ahí estoy con datos. Bueno, continuamos. Entonces, les decía que cuando creábamos una vista en Java de escritorio, utilizábamos ese administrador de disposición que venía por defecto, ¿sí? Pero sepan que se podía cambiar también ese administrador de disposición. Bien, entonces, algo que también fuimos viendo es que esas vistas se generan en un documento XML y lo guardamos en la carpeta res dentro de la carpeta layout, ¿sí? Es decir, que todas las vistas que van a formar parte de nuestro proyecto van a estar en archivos XML dentro de res, ¿sí? Subcarpeta layout. ¿Queda claro hasta ahí? Bien. Con respecto a los contenedores, yo acá voy a hacer una pasada así por arriba, ¿sí? Muy por arriba, y vamos a ponernos a trabajar ya con una vista, y vamos a dar todo lo complejo, así todo lo grosso ahora, así revientan de una. ¿Está? Bueno, después vamos a ir, cuando empecemos a trabajar en la práctica, les va a empezar a caer la ficha, ¿sí? Lo primero que quiero comentarles, ¿sí? Es que existen distintos tipos de contenedores, ¿sí? De acuerdo al contenedor que use, es cómo se van a acomodar automáticamente los elementos dentro del mismo, ¿ok? Por ejemplo, uno de los contenedores más simples, ¿sí? Es el contenedor que muestra acá la diapositiva, Frame Layout. Ese tipo de contenedor, permite poner un único elemento adentro, ¿sí? Generalmente lo usamos para poner dentro de él una imagen, por ejemplo, un componente de tipo ImageView, ¿tá? ¿Por qué? Porque si yo pongo más de un componente, supongamos que pongo 3 botones, por ejemplo, dentro de este contenedor, se van a encimar y yo siempre voy a ver el último botón que puse, ¿sí? Por eso este contenedor sirve para poner un solo elemento, ¿ok? Y por defecto lo pone, a lo que yo ponga dentro de este contenedor, lo pone en el ángulo superior izquierdo, o sea, lo acomoda arriba a la izquierda. Ahí lo ven ustedes, a la izquierda, Profe, ¿ok? Sí, ¿los contenedores se autoajustan a su contenido o al revés? ¿El contenido se ajusta al tamaño de los contenedores? bien. El contenido, ¿sí? No, a ver, no es que se ajusta. Está bien, yo tengo propiedades, o sea, los componentes tienen propiedades para indicar si quiero que se ajuste o no. Pero a ver, por ejemplo, si yo uso este tipo de contenedor, frame layout, el componente, ¿sí? Por defecto va a estar a la izquierda, arriba a la izquierda, ¿sí? Y no tengo forma de elegir en dónde ponerlo. ¿Es ahí o ahí? ¿Se entiende? Entonces voy a decir, no, pero yo quiero poner tal cosa en el medio. Bueno, entonces no es este el contenedor que tendrías que usar. Por eso hay otros, ¿sí? Como el linear layout, ¿ok? De acuerdo al contenedor es cómo se acomodan los componentes ahí adentro, ¿sí? Por ejemplo, si el contenedor que utilizo es un linear layout,
Los componentes se acomodan como si fuesen de dos formas diferentes. Se pueden acomodar como palabras en un párrafo, o sea, uno al lado del otro, cuando llega al final, o sea, llega al final de la pantalla, bajan. Es decir, que si pongo 5 botones, por ejemplo, se pueden acomodar uno al lado del otro automáticamente. Si no entra, sigue abajo. O puedo decirle que los acomode en forma vertical, uno debajo del otro, por ejemplo. ¿Sí? ¿Está? Ahora, si yo necesito otro tipo de distribución, ¿sí? Decir, no, quiero que se acomoden, digamos, en otras posiciones, ¿sí? Más o menos en donde yo quiera, bueno, puedo usar un table layout que es muy parecido, ¿sí? Al table de HTML, ¿sí? ¿Estamos? Vieron que ustedes con una tabla en HTML pueden armar una vista, ¿sí? Y acomodar los componentes dentro de esa vista más o menos en donde ustedes quieran, ¿no? En distintas posiciones, ¿sí? Justificando en dónde quieren que aparezca. Bueno, si yo quiero algo más complejo, podría ser usar este, table layout, ¿no? O si yo necesito en una vista, ¿sí? Mostrar una tabla, podría valerme de este contenedor, ¿sí? Un table layout. Yo lo estoy nombrando acá. Ahora, en las últimas versiones de Java de Android, de las librerías de Android, los contenedores que han aparecido son Relative Layout y el último de todo es Constraint Layout, que es el que nosotros, que es el que se genera automáticamente cuando crean un proyecto, ¿no? Es el contenedor que le genera automáticamente a la vista del proyecto que ustedes crearon, ¿no? Este contenedor Constraint Layout, que no lo estoy mostrando acá, no aparece acá, me permite, ¿sí? Poner los componentes en la posición que yo desee, ¿sí? Tanto en la posición que yo desee o darles ubicación relativa con respecto a otro componente, ¿sí? Entonces, cuando yo en un contenedor de tipo constraint layout o relative layout, ¿sí? Coloco un componente, tengo la posibilidad de decirle en qué posición quiero que se quede, es decir, en qué posición XY del display quiero que quede, esa es una posición absoluta, o podría decirle, no, mira, quiero que quedes, vos botón, quiero que quedes debajo del botón que está allá arriba y a la derecha de, no sé, el image view que tengo a la izquierda, ¿sí? Yo puedo poner los componentes en posiciones absolutas o en posiciones relativas, ¿sí? Con respecto a otro componente. ¿Estamos de acuerdo? Bien, perfecto. Ahora, genial. Entonces, vos me estás diciendo que si yo tengo una activity, ¿sí? Que es la que va a hacer la tarea, esa activity está asociada a una vista, ¿sí? Esa vista está en un archivo XML. Genial, sí, sí, así es. ¿Y ese archivo XML está en la carpeta layout dentro de REST? Sí, señor. Ahora, ¿cómo sabe la activity qué vista tiene asociada? La activity, ¿se acuerda que tenía, ya una activity tiene varios métodos, ¿no? Que yo puedo sobreescribir si quisiera, pero uno de esos métodos es el método onCreate, que es el que se ejecuta ni bien se inicia la activity, ¿sí? Ni bien se ejecuta la activity, por decirlo de alguna manera, ¿no? El método onCreate es el primer método que se ejecuta, se comporta como si fuera el constructor de esa activity. Bueno, dentro del onCreate, ¿sí? Generalmente uno pone esta llamada al método setContentView, en donde le vamos a decir, ¿sí? Le vamos a pasar a este método cuál es la vista que tiene asociada a esta activity, ¿sí? ¿Cómo se la pasamos? Esto lo genera automáticamente, pero yo lo puedo escribir también si quisiera. ¿Cómo se lo pasamos? De esta manera. Le decimos que dentro de la carpeta recursos, eso se representa con la letra R mayúscula, dentro de la carpeta layout, ¿sí? Punto, y el nombre del archivo XML, ¿sí? Que tiene la vista con la que pretendo asociar a esta activity, ¿sí? Bien. Y eso hasta ahí sería. Bueno, pero ahora yo les quiero complicar la vida, ¿sí? Entonces, lo que pretendo que hagan es lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Entonces, mientras vamos haciendo, vamos aprendiendo entre todos. Bien. La idea acá es la siguiente. Queremos construir una vista, ¿sí? Queremos construir una activity
que tenga la siguiente vista asociada. Va a ser un login, ¿sí? Muy sencillo. En donde nos pida el usuario, la contraseña. Yo voy a poner los componentes, ¿sí? No me voy a detener mucho en la estética. Ustedes, sí, van a hacer lo que... voy a poner el foco en la funcionalidad y en la forma en la que vamos a manejar los componentes, ¿sí? En eso voy a poner foco. Entonces, vamos a poner dos componentes a través de los cuales el usuario pueda ingresar el usuario o el mail, por ejemplo, y la contraseña, ¿ok? Y vamos a poner acá un botón login. ¿Ah? No va a haber registro. Bueno, supuestamente lo vamos a hardcodear ahí, ¿no? Entonces, lo que pretendemos hacer es esto. Cuando el usuario ingrese el mail y la contraseña, ¿sí? Queremos hacer esto, que si el usuario pone, y esto lo vamos a poner, vamos a hardcodear, como dicen ustedes, si el usuario pone como mail, eh, correo, por ejemplo, @mail.com, ¿sí? Y la contraseña 123, si él pone esto correctamente, lo que pretendemos hacer es que se active otra activity mostrando los datos de perfil del usuario, ¿sí? Se active otra activity mostrando los datos de perfil del usuario. Y lo que queremos mostrar es, por ejemplo, el apellido, el nombre, el mail, qué sé yo, el teléfono, poner acá, y una foto. ¿Ah? Y la foto por eso les pasé el avatar. Así, sencillito. Queremos eso nada más. ¿Sí? Bien. Y queremos que si el usuario erra en el mail o la contraseña, si el usuario erra en el mail o la contraseña, aparezca un cartelito que diga usuario o contraseña incorrecta. ¿Sí? Bien. Ahora, viene lo lindo. Nosotros vamos a utilizar para, eh, nosotros vamos a utilizar para manejar las vistas, ¿sí? El patrón MVVM, ¿sí? Modelo, vista, vista, modelo, ¿ok? Es decir, vieron que, en definitiva, el archivo XML, en donde está la vista construida, es la vista en sí. La activity sería como el controlador de esa vista, ¿sí? Bien. Nosotros ahora vamos a agregar un componente más, que es el ViewModel, que es el que se va a encargar de gestionar las peticiones que vengan de la vista. ¿Sí? Se va a encargar de gestionar las peticiones que vengan de la vista y se va a encargar de visualizar lo que yo quiero que aparezca en la vista. Entonces, quiere decir que por cada activity voy a tener un componente ViewModel. Sí, por cada activity vas a tener un componente ViewModel. Entonces, voy a tener un componente ViewModel ya les digo cómo vamos a hacer todo esto, tranquilos, no desesperéis. Esperen que quiero usar otro color, ténganme paciencia, ahí. Entonces, esta es nuestra view, ¿sí? Que es la activity con el XML, y acá vamos a tener nuestro componente ViewModel. Entonces, el ViewModel de la activity de login, ¿qué va a tener que atender? ¿Cuál es la petición de usuario que va a tener que atender? El botón de login. El botón de login, ¿sí? Entonces, lo que va a tener que suceder es que cuando el usuario haga clic en el botón de login, el ViewModel va a tener que tener algún método capaz de recibir desde la vista
los datos que están en esa vista, como el mail y el correo, y acá debería estar la lógica, ¿sí?, de chequear, che, el mail es correo@mail.com, el usuario, la contraseña es 123, si es así, ¿qué debería hacer? Iniciar desde aquí la segunda activity. ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Y si no, se va a encargar de mostrar el mensajito. Por un lado. Ahora, por el otro, ¿qué va a tener que suceder? La otra activity, ¿sí?, ¿qué va a tener como responsabilidad? El view model, perdón, de la otra activity. ¿Sí? El view model Buscar los tiene datos. por mostrar los datos. Claro. ¿Sí? Entonces, este view model lo que va a hacer es, de alguna manera, ya vamos a guardar en alguna clase el usuario, ¿sí? Y lo que va a hacer es recrearlos, ¿sí? Recrear esos datos del usuario en la vista. ¿Estamos? Va a tener que tener el view model algún método que se ejecute, ¿sí? Ni bien se carga esta activity, ni bien esta activity se haga visible, y mostrar los datos del usuario. ¿Ok? Ahora, ¿por qué usamos un componente ViewModel? Estos datos, ¿sí? Estos datos sobre todo, primero, porque la idea es que en las activities no haya lógica, ¿sí? Que las activities sean lo más bobas posibles. Es decir, la idea es no usar en las activities condicionales, if, switch, ¿estamos? Ni estructuras iterativas, nada de lógica. La idea es que en la activity lo único que haya sea el llamado al viewModel, a lo sumo un listener para alguno de los componentes y nada más, pero la lógica en el viewModel, ¿ok? Ahora, ¿por qué también el viewModel para mostrar los datos? Porque podría suceder que estos datos que tiene que mostrar el viewModel provengan de una base de datos o provengan de una API, ¿sí? Entonces, seguramente la petición, la acción de pedir los datos y de mostrarlos no es sincrónica, ¿sí? O sea, va a haber una petición, pero puede haber un retardo en obtener los datos para mostrarlos. ¿Y qué podría llegar a suceder? Que cuando el viewModel, cuando la activity tenga los datos, ¿sí?, esa activity justo esté en pausa. Y si los intenta mostrar, ¿sí?, si se ejecuta ese código que intenta mostrar, ¿qué puede llegar a suceder? Y que a lo mejor se produzca una excepción, ¿sí? Entonces, el viewModel tiene conciencia, es un callback, ¿sí?, que va a tener conciencia, va a conocer el estado o el ciclo de vida de la activity al que está vinculado, ¿no? Entonces, no solamente, o sea, lo que va a hacer es mostrar o interactuar con la activity, mostrando los datos o sacando los datos de la activity, solo si está activa, ¿ok? Solo si está activa. Ahora bien, ahora, vamos a ir por parte, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer es, primero vamos a construir el XML con esta vista, ¿sí? Esto. Segundo, vamos a empezar a construir el viewModel del login, ¿sí? De la activity principal que va a ser la del login. Y ahí vamos a ir agregando algunas cositas más, ¿sí? Bien, esto por un lado. Esto lo vamos a guardar, ¿sí? Esperen que acá voy a poner de nombre. Esto es, voy a poner login, así como para que sepamos de qué se trata. Lo voy a mover al escritorio y les paso esta captura para que la tengamos a mano acá por WhatsApp. Perdón, por el chat. Le puse login. Ahí está. Por las dudas que se nos pierda. Bien. Bueno, entonces, ¿cómo comienzo? Vamos a irnos a Android Studio. Ahí está. Ustedes ya lo hicieron, crearon un nuevo proyecto con una Empty View Activity, le pusieron de nombre ejemplo vista,
¿sí? Se aseguraron que fuese para Java y la versión mínima, en este caso, la 2, ¿no? Ahora le vamos a decir finalizar. Si tienen algún proyecto abierto y lo quieren cerrar, pueden ir por File Close y lo cierran, ¿sí? Y empiezan con un proyecto nuevo, eso no hay problema. Bien, espero que me genere ahí el proyecto. Generando. Miren que yo voy a pausar acá. Bueno, una vez que generaron el proyecto, lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ir a cambiar la vista del proyecto de vista Android a Project para trabajar más cómodos, ¿sí? Algo que también vamos a hacer es, vamos a llevar a la carpeta draguable, ¿sí? Acá vamos a traer las dos imágenes que descargaron, ¿sí? Las vamos a agregar acá. ¿Estamos? ¿Cómo las puedo agregar acá a draguable? Directamente las muevo, ¿sí? Arrastro. A ver, yo tengo acá en el escritorio las dos imágenes, creo. Tengo un lío acá. Acá tengo avatar y avatar chica. Arrastro ahí a la carpeta draguable. ¿Sí? Es importante cuando coloquen archivos de recursos, como por ejemplo imágenes en draguable, que estén en minúscula, ¿sí? Y no tengan espacios. ¿Tá? Sí, y a lo sumo el carácter permitido es el guión bajo, ¿ok? Pero no acepta otra cosa. ¿Mm? Ahí tenemos ya los dos archivos JPG en la carpeta draguable. Lo único que hice fue arrastrarlos, ¿sí? Acá a esta carpeta. Bien, si no, la otra forma de hacerlo es copio los archivos, ¿sí? Me voy a donde tengo mi proyecto, me voy a documentos, ¿sí? Acá, bueno, es cierto que acá los tengo bueno, abro la carpeta, no me acuerdo dónde los tengo. Acá en usuarios, cierto, que yo acá los tengo. En la instalación por defecto creo que es en usuarios, ¿sí? Van a su usuario, a la carpeta Android Studio Project, ¿sí? Yo le habíamos puesto de nombre ejemplo vistas, ¿sí? Abran ese proyecto, abran app, abran source, abran main, abran res, draguable, y ahí pueden pegar los archivos, ¿sí? Bueno, yo creo que abrí cualquier otro. Pero bueno, ahí los pueden pegar. Es otra forma de hacerlo, ¿sí? Ejemplo vistas 2 se llama el mismo. Bien. ¿Estamos? Bueno, ya tenemos eso construido, ya eso copiado. Por otro lado, nos vamos a ir a Layouts, ¿sí? Vamos a abrir el Activity Main, que es la vista que tiene asociada a la única Activity que tengo acá, y vamos a hacer lo siguiente. Acá esto lo puedo ampliar un poquito, ¿sí? Fíjense que en la vista, yo estoy trabajando acá con esto, yo acá en la vista tengo en el modelo, ¿sí? El componente que muestra el Hello World, ¿sí? Ese componente, creo que se los dije en la clase pasada, ayer, es un text view, ¿sí? Aquí, lo que en Java de escritorio se llama, conocemos como JLabel, bueno, acá es un text view, ¿sí? Directamente esto lo borro, hago un clic ahí, suprimir, puedo sacarlo, ¿sí? Esperen que borré otra cosa, nada que ver. Borré el anclaje. Lo selecciono el componente y puedo pulsar suprimir y borrarlo, ¿sí? O puedo, acá a la izquierda, fíjense que acá a la izquierda tengo el árbol de componentes, puedo seleccionarlo y suprimir ahí y eliminarlo completamente, ¿sí? Bueno, entonces, fíjense que si yo voy a código, bueno, otra forma de borrarlo es esta. Ir a código, ¿sí? Voy a poner control Z para deshacer. Fíjense que acá tengo, dentro del contenedor, que es constraint layout, que empieza acá y termina acá, tengo este componente que es un text view. Puedo seleccionarlo y borrarlo, ¿sí? Bien, voy a vista diseño. Entonces, dentro de este contenedor, vamos a armar la vista del login. Vamos a armar la vista poniendo directamente dos campos de textos, es decir, dos componentes en donde el usuario pueda introducir los datos. Algo parecido a un text field,
o un campo input, ¿no? De web. Bueno, en este caso vamos a ir a text y el componente, ¿sí? Ese text field, digamos, es este, plain text, ¿sí? Acá figura como plain text, pero fíjense que cuando ponen el componente en realidad es un editext, ¿sí? La clase que lo representa, la etiqueta, es un editext. En el asistente figura acá como plain text, pero el componente, el nombre real es editext. Lo que van a hacer es lo siguiente, miren. Lo van a anclar, ¿sí? Esto necesita sí o sí que esté anclado, ¿sí? Verticalmente y horizontalmente. Pueden ubicarlo, ¿sí? A cierta distancia del margen superior y puedo querer, o sea, lo ideal es que esto ocupe todo el ancho. Fíjense que el componente lo anclé a la derecha, a la izquierda y me lo centró, ¿no? Lo anclé al borde superior y fui dándole a ojo, si se quiere, la medida. Si no, yo puedo usar la tabla de propiedades que tengo acá a la derecha o puedo irme a código para retocar, ¿ok? Acá en código le voy a decir, ¿sí? En código le voy a decir, primero, recuerden que cada componente es conveniente que tenga un ID, ¿sí? Para que después lo puedan acceder desde el código Java, ¿sí? Entonces, a este editext, que es en donde pretendo poner el mail, le voy a llamar editext mail, ¿sí? Ahora, fíjense que este componente editext tiene estas propiedades, ancho y alto, ¿sí? El ancho, ¿sí? Si yo quiero que ocupe todo el ancho del padre, ¿sí? Si yo, o sea, la idea es que este editext ocupe todo el ancho del display, ¿sí? Vaya bien de borde a borde. Entonces acá le vamos a decir match parent, ¿sí? Que ocupe todo el ancho del padre. Fíjense que si voy a diseño, se estiró. Eso también lo puedo cambiar desde acá, chicos, ¿sí? Parado en el componente, acá a la derecha, tengo la posibilidad de elegir, ¿sí? Match parent. Ya vamos a ir viendo después las otras propiedades también que puedo poner. Ahora, el alto, ¿sí? Wrap content significa el alto que necesite para que se vea el texto, ¿sí? Para que entre un texto acá, ¿sí? El alto que necesite. Bien, fíjense que por defecto, otras propiedades que puso, ¿sí? Importantes acá, son la input type, en donde yo digo qué tipo de datos es el que va a ingresar. Bueno, acá lo que va a ingresar el usuario es un texto, ¿sí? Que básicamente sería el mail, ¿no? Que también lo tengo acá. Input type, fíjense, puedo elegir acá las propiedades, ¿no? El otro componente que vamos a poner también va a ser un editext para el password, ¿no? Puedo elegir plain text si quiero, o elijo password, que en definitiva es un plain text con el input type de tipo, ¿sí? Fíjense que es un editext con el input type de tipo password, ¿no? Lo voy a anclar debajo del otro editext, lo voy a anclar a la derecha, a la izquierda, todo abajo, ¿sí? Le doy la separación que quiero, pero me aseguro en código de decirle que el ancho de este segundo editext sea match parent. Profe, ¿no se Bien. podría copiar directamente desde ahí, Sí, desde el diseño? podés copiar, es más, yo puedo tomar, copiar y pegar, ¿sí? Es lo mismo. ¿Por qué a Ah, veces bien, no bien. copio y pego? Porque, bueno, ustedes van a estar más tranquilos, pero yo acá voy rápido, entonces por ahí pego lo mismo y no me doy cuenta qué modificar, ¿sí? Entonces yo yo acá, para evitar error, lo hago así, ¿sí? Pero ustedes tranquilamente pueden copiar y pegar, no hay problema y modifican, ¿sí? Bien. Fíjense que me está dando advertencias acá, ¿sí? Me está dando algunos errores. Vuelvo a código porque me olvidé de algo. Al primer editext le puse como ID, fíjense que para ponerle el ID, para identificarlo, ¿sí? Bueno, puedo ampliar el código, bueno, es arroba más ID barra y el nombre, el ID que le quieren poner, ¿no? El primero se llama editext, etmail, a este le voy a poner etpassword o contraseña, el nombre que ustedes quieran, ¿sí? Me aseguré de que el ancho sea, el ancho del componente sea match parent, el alto wrap content, que eso me parece que es lo que está jorobando,
Y input type, fíjense que quedó como password. ¿Ok? Bien. El otro componente que quiero agregar es un botón. ¿Sí? Entonces, bueno, acá en botones, en comunes también tienen botón. Tomo el componente botón, lo coloco, voy a anclar esto debajo de este, lo toma, debajo de eso, esto, acá a la derecha y acá a la izquierda, que quede anclado. Bien. Le voy a cambiar el texto. Bueno, puedo ir a código esto, ya hacerlo también desde código. Le vamos a poner como ID, BT, este es login, poner, y el texto, login. ¿Sí? Que vista diseño. Para el editable es el que dice acá, perdón, recién veo, es el que dice plain text, ¿sí? Cuando vas a text, el plain text es, ¿sí? Puedes usar el plain text para los dos, tanto para nombre, para el mail como para el password, ¿ok? Ah, algo que puedo El cambiar signo de acá. admiración, disculpe, profe. Sí, la advertencia No, que no, me da, sigue. Eso sí, no, mismo le no, iba a preguntar. acá no es una, acá está la advertencia. Esto es un error. El error grande que me da, ¿sí? Es que el componente, el edit text, ¿sí? A ver, debería funcionar poniéndolo al edit text con un alto de tipo wrap content, es decir, que se adapte, ¿sí? Pero se ve que eso provoca error, entonces le puedo poner un alto a mano. A ver, yo le voy a cambiar a 52dp. Control S de salvar. Dale, No se eso. puede, por ejemplo, poner matParent dividido 2. No. Y fíjate acá esto. Fíjate que en el primero yo le cambié, ¿ves? El alto, ¿sí? A 52dp y no hubo problema. En el de password, a ver si 52. 72dp. Debe haber otro error ahí. Es un. Veo el chat. Código. Hay algo que no estoy viendo acá. Evidentemente. Esto está debajo del edit mail. Y agregamos el botón. Profe, ¿Sí? el error ahí es que no tiene label, me parece. Es lo que le está tirando el error. Dice no speakable content. Es que al password le está faltando un label, porque no especifica, digamos, qué tiene que ingresar el usuario. Bueno, entonces le podemos poner, a ver si me toma acá, si por más que sea un password pongo hints. Creo porque le falta el text, como dice el compañero. Ahí está. Fíjate que en este tiene la propiedad text, ¿ves? Acá. Yo puedo poner, digamos, le puedo setear el texto que quiera que tenga, el valor que quiero que tenga este edit-text, puedo ponerlo. Si lo pongo como text, es el valor que asume. O puedo poner como un hint, como hacen ustedes en web, ¿sí? El Indicando. placeholder. Claro. ¿Ves? Acá lo tengo, ¿ves? Al ponerle, yo, para no ponerle un text acá, voy a usar un hint y le voy a poner también al de mail, en lugar de text, que no sea text, sea un hint. ¿Sí? Y acá que diga mail. Ahí está. Eso es lo que estaba faltando ahí. Ahí está. ¿Sí? Faltaba, como decía acá el compañero, algo que aclare que acá tenía que poner el password,
¿sí? Faltaba un text o algo, ¿sí? Que explique. Bueno, arriba no daba el error ese. Primero daba el error por el alto del componente, ¿sí? Fíjense que yo cambié el alto del componente, en lugar de dejarlo como wrap content, que debería funcionar, le cambié a 52 dp. Fíjense que yo lo vuelvo a poner a wrap content. Control S, bueno, ahí vuelve a saltar, ¿no? El error. 52 dp. Y el de password, acá también. Bien. Entonces, por un lado, ya tenemos armada la vista ahí del login, ¿sí? Yo acá paso lo que tengo adentro del XML, se los paso acá por el chat, a ver si me lo deja pasar. Puedo pasar el archivo también. Es demasiado largo. A ver si puedo adjuntar acá el archivo. Usuario. Profe, el botón es el botón común, ¿no? El botón es el botón común, sí. Ahora bien, profe, si uno no ancla digamos, en los 4 sentidos, por ejemplo, el botón de login, no te lo respeta más allá de cómo uno lo diagrame en la imagen. Sí o sí hay que anclar. Sí. Es más, vos tenés que asegurarte de que no aparezca nada en rojo mientras armás el XML, hablando así a lo criollo. ¿Sí? ¿Por qué? Bien. Porque no te va a compilar el proyecto. ¿Sí? Es más, ahí estoy mandando el XML. Puede suceder, ¿sí? Si no me compila, si hay algún error en algún archivo XML, ¿sí? Que no me genere, ¿sí? Si hay algún error en algún archivo XML, o de la vista, o el del manifiesto de Android, no nos genera la clase R, ¿sí? Entonces, por allí dio la casualidad que abrieron la clase Java, ¿sí? O alguna clase en donde tienen referencia a la clase R y están dando error de compilación, bueno, es porque no me la pudo generar Android Studio porque ahí tiene un error, ¿sí? Porque tiene un error. Bien. Ahora, profe, yo le hago una preguntita. Ahí ancleo, traté de anclar, digamos, el botón, o sea, izquierda, derecha, abajo, y por ejemplo em, con el plain text. Y cuando lo Sí, anclo así, si bien lo ejecuto y me lo ejecuta, o sea, me tira el signo de admiración. está bien. Esa es una advertencia. Ya después vamos a ver por qué puede ser la advertencia. Nos vamos a detener en esos detalles, ¿sí? Si es o sea, si es una Bueno. advertencia, no hay problema, ¿sí? Tiene Es porque advertencia amarilla, perdón, disculpen, el triángulo. está bien. ¿Y a vos No te es de aparece la en otra rojo? cosa. ¿Te aparece en rojo? Me aparecía en rojo. ¿Qué pasa? Si yo agarro el botón y, digamos, lo trato de anclar con los márgenes izquierdo, derecho, inferior y el plain text que está arriba, ahí me sale la advertencia. Claro, está Ese bien. mismo, ampliarlo con el password, por ejemplo. Izquierda, derecha y abajo. ¿Y este acá abajo? Y abajo. Y ahí en donde me sale la advertencia como tiene usted ahí, con el triángulo. Ahora, si lo hubiese anclado izquierda, derecha y abajo, sin la parte de arriba, no me sale la advertencia. Está bien. A ver qué dice. Eso mismo. Claro, sí o sí hay Está que anclarlo, profe, si no tiene error, No, ¿no? la advertencia, ¿saben? No, no es, miren, acá quiero aclarar algo también, chicos, perdón. La advertencia es la siguiente. Me dice, mira, tenés el texto hardcodeado acá. Me dice, mira, lo correcto es que cuando vos quieras poner Ah, en un componente texto, que te traiga la variable. que claro, que generes justamente un valor string, ¿sí? Una cadena que represente ese dato, ¿ok? Entonces, en lugar de poner literal el texto, pones ese componente dinámico, digamos. Bien. ¿Sí? Bien, Es bien. más, fíjate que si yo hago clic en la lamparita,
¿sí? Y le digo que lo extraiga en un recurso de tipo string, ¿qué hace? Me dice, mira, yo te voy a generar un recurso de string, ¿qué nombre querés que le ponga? Ponele el nombre login. ¿Qué dato va a tener? La cadena login. ¿Ok? Fíjate que ahora me dice, mira, el texto que va a tener el botón va a estar en el recurso string llamado login. Si voy al recurso string, al archivo XML, tengo el recurso string y el dato es login, ¿sí? La cadena es login. Eso es la advertencia que me da en los componentes que llevan texto, ¿sí? Que lo ideal, la buena práctica es que no pongamos literalmente el texto, sino que generemos un recurso con ese valor, con ese dato, ¿sí? ¿Estamos? Hola, Sí, hola. sí, Bien, profe. perfecto. Sí, sí. Porque usted por ahí se corta, disculpen. Bueno, tenemos armada la vista, ¿sí? Tenemos armada la vista. Ahora, no hagan nada, ¿eh? Recuerdan que ayer vimos lo siguiente, que si ahora yo me voy a la activity, habíamos visto que en la activity, dentro del método onCreate, vinculamos la activity a esa vista con la invocación de este método, setContentView, ¿sí? Acá está vinculada la activity a esa vista, ¿no? Al XML que acabamos de ver recién. Ahora, si yo quisiera, ¿sí? Si yo quisiera acceder a algún componente de esa vista, fíjense que si yo hago control clic acá en el activity main, llego al XML que estábamos recién, ¿sí? Voy a vista diseño, el de login. Bueno, ¿yo qué pretendo hacer? Y pretendo acceder, necesito acceder, por un lado, al botón. ¿Para qué? Y para ponerle un listener. Por otro lado, necesito acceder a estos edittext. ¿Para qué? Para extraer los datos que están guardados ahí. ¿Se acuerdan que habíamos visto que acá lo que tendría que hacer es, si yo pretendo acceder a esos componentes, tener una variable atributo, tener una variable que represente, un objeto que represente ese componente. Es decir, si yo desde acá pretendo acceder al botón, podría tener una variable, ¿sí?, de tipo button, que represente ese botón, ¿ok? Tienen que importo. Debería tener también dos variables de tipo editText, ¿sí? Dos variables de tipo editText que representen al editText del password y otra que represente el editText del mail. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Y después, Sí, profe. ¿qué tenía que hacer? ¿Qué método necesitaba usar para vincular el componente que tengo en la vista con esas variables? ¿Qué método usábamos? ¿El listener? No. ¿Cómo le decía yo acá, por ejemplo, que ahora la variable botón hace referencia a el botón Ineti. que se encuentra en el XML, este activity main, cuyo ID es pt login? O sea, ¿cómo vinculamos Find esta variable? by ID. Eso. Usábamos este método, find view by ID. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Sí, Bien. profe. Tenemos la posibilidad de no tener que hacer esto. Ustedes pueden decir, pero entonces si yo hago una vista con muchos componentes, pierdo muchísimo tiempo, ¿sí?, declarando las variables de esos componentes y luego vinculándolas. Porque no hay forma de hacer un binding, ¿sí?, o de vincular, de enlazar los elementos que tengo en la vista de manera automática, ¿sí? Sí, se puede hacer utilizando lo que es el view binding o view banding, como le quieran llamar. ¿Estamos? Esto solamente es compatible a partir de la versión del API de nivel 7 en adelante, ¿sí? Todos ustedes tienen, a ver, si yo voy acá al SDK Manager, todos tienen, como API mínima, todos deben estar usando un API para Windows 8, para Windows 9, para Windows 10, para arriba, ¿sí? No sé si hay alguno que tenga en su dispositivo, ¿sí?, tenga que usar un API para Windows 6 o Windows 5. Creo que el mínimo que tenían ustedes era 7, ¿no? Windows 7.
Profe, ¿usted se refiere al Android? Sí, Ah, al Android. Sí, todo, creo que lo único que tenía unos chicos tenía 7, pero después 7, todos, 751, 7, una cosa así era. ¿Estamos? claro. Bueno, entonces, no deberíamos tener problemas para utilizar lo que es el viewband. Entonces, eh, ¿qué genera este elemento? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando habilitamos el viewbanding en nuestro proyecto? Va a generar automáticamente, ¿sí? Un objeto que va a representar el modelo de la vista. Es decir, que cuando yo active el viewbanding va a suceder lo siguiente. Me va a generar un objeto que va a representar el modelo de esta vista. ¿Sí? Me va a decir, mira, yo voy a crear un objeto que va a representar a esta vista Activity Main, que va a tener estos elementos. ¿Sí? Ahora, ¿cómo tengo que hacer para que lo genere? Para habilitarlos. Lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Necesitamos abrir el archivo de configuración de Gradle. ¿Cómo logro eso? Bien. Tenemos armada la vista, vamos a cerrar todo acá, tranquilos. ¿En dónde ubico el archivo de configuración de Gradle? Bueno, vamos a achicar acá nuestro main, ¿sí? Acá tenemos, en la vista proyectos, ¿sí? Tenemos app, source, main, acá empezaba nuestro proyecto, ¿sí? Nuestra clase Java, ¿sí? Me había asustado porque había visto otra cosa. Y acá tenemos nuestro archivito dentro de app. A ver si yo despliego acá. Dentro de app, acá tenemos nuestro archivo Gradle. A ver si es este. Sí. Creo que es este. ¿Sí? Entonces, para activar el viewbinding, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Abrimos dentro de app el archivo de Gradle, este archivo build.gradle, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es agregar dentro de la etiqueta, dentro de Android, ¿sí? Acá, dentro de Android, vamos a agregar la propiedad build feature. Y a ver si me lo toma. No lo tengo, ¿no? Escrito en ningún lado. Pegar acá. Build feature. Y le vamos a decir que pretendemos activar view value. Y esta propiedad la ponemos en true. Si es eso. ¿Nos falta un punto y coma, profe? Ahí. Ahí debería ser. ViewBinding igual a true. Esto ya está agregado acá. Ahí lo que ha pasado Marcos. Ahí les copié esto por el chat. Le digo, sincronizar. Una vez que hice esta modificación, vamos a decir sincronizar. Pero, un ratito. Bien. ¿Cómo podemos probar? Ahora, si tenemos esto, vamos a irnos a nuestra clase Java. Y acá vamos a tener que hacer algunos cambios. Supuestamente, a ver, creamos el proyecto, activamos, ¿sí?
A esta activity la voy a tener que manipular, manejar yo, pero supuestamente cuando agregue una activity nueva, ya al proyecto, ¿sí? Ya a partir de ahí en más, él va a hacer solo todos estos cambios que yo voy a hacer ahora acá manualmente, ¿sí? Esto que voy a hacer manualmente acá, me lo va a generar automáticamente cuando haga la otra activity, ¿no? Bueno, acá lo que yo pretendo es lo siguiente. Utilizando el banding, pretendo setearle la vista. Yo acá quiero decirle en el set content view, ¿sí? Que sí, es este layout, pero este layout quiero usar ese modelo binding que he generado, ¿sí? ¿Cómo lo debería hacer? Y bueno, vamos a probar a hacerlo de la siguiente manera. Pues es súper. Activando el view banding, dijimos, nos debería haber generado un modelo de la vista. ¿Y qué nombre tendría que tener ese modelo? Ese modelo debería tener este nombre. El nombre del XML, ¿sí? O del activity, en este caso, main activity, al revés, es activity main, así, el nombre del XML. Activity main, se debería llamar ese modelo, banding, ¿sí? Me debería haber generado una clase, ¿sí? Con ese nombre. No aparece acá en el proyecto, no la tengo esa clase en el proyecto, ¿sí? No la veo yo acá. Entonces, quiere decir que después de haber activado eso, yo podría tener una clase llamada activity main. Fíjense que ahora aparece, ¿ven? Activity main binding, ¿sí? Entonces le doy el nombre a la variable, binding, igual a, y bueno, ¿cómo la inflo? De esta manera. Activity main binding punto inflate, ¿sí? Siempre lo hago de esta manera, y acá el método get layout inflate. Esa línea lo que hace es traer ese modelo de la vista y ahora lo estoy referenciando con la palabra, con la variable binding, ¿sí? Con esa línea. Profe, Ahí está. Sí, después de activar en el Gradle esta cuestión, ¿cómo se llama? Lo que puso, el el view view binding. binding. Dijo que hizo una especie de sincronización. Sí. ¿Qué hizo? ¿Simplemente Fíjate, buildió el proyecto? no. Fíjate que arriba, perdón, fíjate que arriba se activa cuando abrís y haces algún cambio en el archivo de Gradle. Se activa acá, acá donde te aparece la notificación, acá arriba. Vas a Ok, tener sí, sí. sincronizar. Sí, ¿Sí? Sync now dice. Sí, sí, ya está. Ahí está. Exactamente. Se me Sincronizar, pasó ese paso cuando lo hizo. Gracias. no de nada. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente, ¿sí? Lo que les estaba comentando es que esto que estoy haciendo manualmente de armar el banding, seteárselo a la activity, lo va a hacer automáticamente de acá en adelante, ¿sí? Para cada activity que yo genere, lo hace automáticamente a todo esto. Entonces yo acá ahora lo que voy a hacer es decirle, che, mira, set content view, el contenedor, ¿sí? Cuya vista quiero que muestres es este. Se lo vamos a pedir al banding y vamos a usar el método getRoot. Este método me devuelve el binding, ¿sí? Bien, ¿y cuál es la gran ventaja que tenés acá? Bueno, yo quiero, por ejemplo, acceder desde acá a el botón, por ejemplo. ¿Cómo hago? Bueno, basta con que ponga binding, el nombre de la variable, punto, ¿sí? Y acá tengo, ¿ven? Me figuran con el ID los componentes. El BT login es el botón, ¿sí? Entonces, con solo hacer variable punto identificador, ya lo tengo, ¿sí? Y acá puedo a ese botón setearle un listener, ¿sí? Set of listener, ¿sí? ¿Me van siguiendo? Si yo quisiera acceder al edit text, basta con que ponga el nombre de la variable, punto, ¿sí? Y el nombre de la etiqueta que le puse a ese componente. Por ejemplo, etmail, estoy accediendo al edit text mail. Igual que un text field o igual que un label en Java de escritorio, tengo el método setText, por ejemplo, para setearle
eh, el dato que quiero que muestre ese editText, ¿sí? Bien. Pero si volvemos, ¿sí?, a lo que nos habíamos propuesto primero, ¿sí?, de entrada, que era crear un componente ViewModel que sea el que atienda las peticiones de la vista, ¿sí? Y que, o sea, lo que voy a hacer en la activity, lo único que voy a hacer es ponerle un listener, ¿sí?, al botón, y que llame del ViewModel al método que se va a encargar de validar el usuario y, si es correcto, llamar a la segunda activity. Y si no, mostrar un mensaje de error, ¿sí? Entonces, lo primero que voy a construir es el ViewModel. La tarea del ViewModel, vuelvo a repetir, va a tener que tener un método que haga toda esa tarea, de validar y de llamar a la otra activity. ¿Cómo construyo ese ViewModel? De la siguiente manera. Yo acá podría haber tranquilamente hecho el ViewModel primero y después haberme puesto con la activity. Nada más que yo acá me volví para mostrarles esto del ViewBanding para que lo tengan, ¿sí?, que nos sirva. Estoy poniendo 2 o 3 temas en una clase, ¿no? Entonces, bueno, quizás no fue la mejor forma de mostrar. Voy a agregar entonces, ¿sí?, en mi proyecto, en el paquete donde tengo las clases, ¿sí?, voy a agregar una nueva clase, ¿sí?, una nueva clase Java. El nombre de la clase va a ser, como esta clase va a ser el ViewModel del main activity, le vamos a poner así, main activity ViewModel. ¿Sí? Main activity ViewModel. Bien, esta clase es una clase ordinaria, una clase común y corriente, ¿sí? Para que sea ViewModel, le vamos a decir que herede de Android ViewModel, ¿sí? Vamos a extender de Android ViewModel. Ah, pará, que pasa algo acá. Que si yo le digo que extienda de Android ViewModel, esta clase tiene que tener un constructor. Fíjense que si hago clic en la lamparita, ¿ves?, me genera un constructor, ¿sí? Me genera automáticamente un constructor que recibe una referencia de la aplicación desde donde estoy ejecutando, una application, ¿sí? Vieron que, por ejemplo, si yo quería, usando un intent, iniciar una activity, ¿se acuerdan que necesitaban referencia de contexto para poder iniciar una activity? Y generalmente para cada tarea que quieran hacer, necesitan en algún momento referencia del contexto. Que si yo estoy en una activity, ¿sí?, basta con que ponga this o el nombre de la activity.this y tengo referencia del contexto. Si estoy parado en una activity, ¿sí?, tengo referencia del contexto. Pero si estoy en otro lado, como en este caso, en el ViewModel, el contexto viene en este objeto application. Entonces lo que voy a hacer del vamos es ponernos acá una variable atributo del tipo context, ¿sí? Este va a ser nuestro context. Importo. Y lo que voy a hacer ahora acá, en el constructor, inicializar esa variable contexto. Es decir, context va a ser igual a, y lo inicializamos de esta manera, application.getApplicationContext. ¿Sí? Esto lo voy a hacer siempre para asegurarme de tener dentro del ViewModel una referencia del contexto por si la llego a necesitar. ¿Sí? Bien, pero vamos al grano. ¿Qué tiene que tener el ViewModel? Y el ViewModel, dijimos, tiene que tener un método que va a ser llamado desde la vista. Algunas cosas que tengo que tener en cuenta con respecto al ViewModel es que Profe, ¿para qué nos serviría el context? el context es el que te va a permitir a vos iniciar un componente, por ejemplo, una activity, ¿sí? ¿Por qué? Porque el sistema operativo necesita saber cuando va a iniciar algo, un servicio, o una activity, o lo que fuere, ¿sí? Necesita saber desde dónde lo estás iniciando, desde qué aplicación y desde qué activity o desde qué componente de esa aplicación lo estás iniciando, ¿sí? Ah, Y el contexto tiene esa información. Ese objeto entiendo, contexto, ese elemento claro. contexto tiene esa información. Ahora,
es importante que ustedes entiendan lo siguiente. Ahora, con respecto al ViewModel. El ViewModel, ¿sí? Fíjense que desde el ViewModel la idea es no tener referencia, el ViewModel no conoce nada de la vista, ¿sí? ¿Estamos? El ViewModel no debe conocer nada de la vista, ¿estamos? Entonces, acá vamos a crear un método que suponemos va a ser llamado desde la vista y es el que se va a encargar de verificar si el mail y la contraseña del usuario que se está logueando es correcto, ¿sí? Y si es correcto, llamar a la segunda activity. Por lo tanto, este método, si lo voy a llamar desde otro lado, debería ser público, ¿sí? Los métodos que van a cumplir funciones específicas dentro del ViewModel son sin retorno, son procedimientos, ¿sí? Y acá le vamos a poner el nombre. Por ejemplo, login, le podemos poner. Este método, ¿qué debería recibir desde la vista? Dijimos, debería recibir el mail del usuario que se está logueando y debería recibir el password, ¿sí? Bien. ¿Y acá qué pondría? Y acá haría toda la lógica para que, si el mail es el que dijimos en la fotocopia, en la imagen, si el mail es correo@mail.com y la contraseña es 123, si se cumple eso, queremos que llame a la segunda activity, ¿sí? Y si no, queremos que aparezca un mensaje de error, ¿sí? Entonces, ¿qué les voy a pedir a ustedes? Una vez que lleguen hasta acá, agreguen, ¿sí?, una segunda activity y no le hagan nada a la vista todavía de la segunda activity. No nos vamos a ocupar todavía de la vista de la segunda activity. Entonces, ¿qué les voy a pedir a ustedes? Agreguen una segunda activity, ¿sí?, y programen en este método login toda la lógica para que, si el mail y el password es ese, inicie desde acá la otra activity, ¿sí? A ver, yo les doy 15 minutos para que hagan eso. ¿Se entiende? Van a O agregar, sea, una igual, ¿Cómo es, una profe, igual a la perdón? que tenemos, a la que usted tiene agregar ahí. una activity más, ¿sí? Van a agregar una nueva activity y luego, desde acá, programan la navegación a la otra activity, ¿sí? Agregan la activity y el segundo paso es agregar en este método, navegar a la otra activity, si el mail y y contraseña y password, qué sé yo, es correcto, ¿sí? A ver cómo lo haría. ¿Cómo agregaría la otra activity? A ver, ¿cómo agrego una activity más? Desde Botón galería, derecho, En el botón proyecto, derecho Java Class, new, en y en New lugar de Java Class, como, Activity. activity, Activity. ¿sí? Y en activity eligen empty view activity. Les va a generar una activity con una vista vacía, ¿sí? Bien, no Profe, si hacen yo ahí le nada. pongo cualquier nombre, le pongo un nombre que no sea Main Activity, no pasa nada, ¿no? Le pongo el nombre que yo quiero. Acá elegí esta, empty view activity. Y el nombre que le vas a poner, pues que se llame segunda activity o perfil. No le vas a poder poner main porque ya tenés una que se llama main activity. Bien, ¿Sí? bien. Martín, acá, si vos elegís, por ejemplo, login view activity, te va a generar una activity con la vista de un login, que es lo que acabamos de hacer. ¿Sí? Ah, mirá, ¿Estamos? claro. Si elijo, por ejemplo, un Navigation Drawer View Activity, te va a generar una vista que va a tener un menú navegable. Pero, a ver, estas vistas son más complejas y son vistas que están compuestas por activities, o sea, son activities que van a tener una vista y además fragment, que son elementos que todavía no hemos visto, ¿sí? Por eso por ahora armamos las vistas así, Bien. partiendo de una vista vacía, ¿sí? Por eso creamos las activities de esta manera, con una activity vacía, ¿sí?
¿Podría pasar, profe, la consigna por el chat? Entonces, deberíamos agregar una segunda activity. Hicieron activity, empty view activity. Acá le puedo dejar main activity 2, segunda activity, qué sé yo, le puedo poner perfil, activity. Finalizar. Fíjense que me generó automáticamente el activity perfil, no me hizo lo del banding. Bueno, no importa. Cierro. Tengo la otra activity, me generó la vista de esa otra activity y me vuelvo al view model. Bien, ¿qué tenía que hacer acá? Verificar si el mail y la contraseña eran esas. Bueno, una condición. Si mail es igual, por ejemplo, a correo@mail.com, ¿sí? Perdón, es cierto. Y password igual a 123. Bien. ¿Qué tengo que hacer? Y si eso es así, tengo que navegar a la otra activity. ¿Y qué necesito para navegar a la otra activity? ¿Qué tenía que crear primero? Un intent. Un intent. Entonces, el intent, ¿cierto que tengo el otro micrófono? El parlante intent. Creo un intent, importo la clase intent. Igual a new intent. Perfecto. El intent tenía que tener dos parámetros. El primer parámetro era el que si estábamos en una activity poníamos this, por ejemplo. Donde El estoy parado. contexto. El Contexto. contexto. Que en este caso, como estoy en el view model, el contexto lo tengo en esta variable, context. ¿Sí? Bien, todo perfecto. Context. Coma. El segundo es el nombre de la clase del componente que quiero iniciar. En este caso, la otra activity, que en mi caso se llama perfil activity, ¿no? Entonces, perfil activity.class. Bien. Tengo el intent. ¿Y ahora qué método usábamos para iniciar una activity? Start. Start activity. Start activity. Start El activity. inconveniente que tengo es que el método Start Activity es nativo en una activity, pero acá no lo tengo, ¿sí? Si yo pongo Start Activity, ¿sí? Pongo punto, por ejemplo, no tengo nada, porque estoy en una clase ViewModel. Para acceder, para ejecutar el método Start Activity, lo voy a hacer a través del contexto, y esta es la trampa. Context, ¿sí? Punto, y acá puedo invocar a través del contexto el método Start Activity, ¿sí? Y le paso el inter, ¿sí? La única novedad que voy a agregar acá es esta. Como quiero iniciar una activity, ¿sí? Desde un lugar que no es una activity. Yo quiero iniciar la activity perfil, pero no estoy parado en una activity. Estoy parado en el ViewModel, en otra clase, que nada que ver. Entonces lo que tengo que hacer es informarle al sistema operativo, ¿sí? Que no lo estoy lanzando desde una activity. ¿Cómo? De esta manera. Al intent me exige que le agregue una bandera, add flag, ¿sí? Y la bandera es esta. Task en mayúscula. Task-pero. Task-activity. Es la que dice new tag. A ver. Pero. Flag activity new task. Esta. Esa bandera. ¿Sí? Flag activity new tag. Punto y coma. Bien. Es lo único. Si yo me olvido de poner esto, no hay problema. Va a compilar, pero en tiempo de ejecución, cuando intente navegar a la otra activity, se va a lanzar una excepción en donde me va a informar que necesito agregarle al intent esta bandera. ¿Sí? Bien.
Bueno, ¿y qué pasa si no es correcto? Bueno, si no es correcto, quiero mostrar un mensaje, ¿no? Pero el mensaje quiero que aparezca en la pantalla. Entonces, una forma de hacerlo es esta, creando un toast, ¿sí? Que es un mensaje temporal. ¿Cómo creo ese toast? De esta manera. Toast, punto. Toast tiene el método makeText. MakeText, ¿sí? Ese método recibe como parámetro, primer parámetro, el contexto. Segundo parámetro, el mensaje, ¿sí? La cadena. En este caso podría ser usuario o contraseña incorrecto. Bien. Y el tercer parámetro es la duración del mensaje, ¿sí? Para ponerle la duración, vamos a usar de toast, ¿sí? Una constante. Tengo dos constantes, o si quiero que sea de corta duración o de larga duración. Vamos a usar la constante long, ¿sí? Ahora, para que se muestre el mensaje, después de haber cerrado paréntesis, punto show, ¿sí? Y ahí lo mostramos al mensaje. Entonces, de esa manera sencilla, hemos cumplido con esa tarea, ¿sí? Bueno, todo muy bonito hasta acá, ¿sí? Pero acá, Luis, vos tenés, por un lado, la activity, por otro lado, el viewModel, ¿sí? Y ahora, ¿cómo conectás esto? ¿Sí? ¿Cómo se entera la activity que tiene asociado este viewModel? Bien, ahí les digo, para grabar. Bueno, ya tenemos construido el viewModel asociado al MainActivity, ¿ok? Ahora vamos a ver cómo usamos este viewModel desde la activity. Nos vamos a la activity main, ¿sí? Profe, una consulta. Sí, En el length, en el long, ¿ahí le puso algún número o solamente se pone el toast.length punto en el lenglong. toast? Directamente la Nada más, constante. sería eso. Nada más que la constante. Ah, listo, Así, perfecto, ahí ¿sí? quedó. Esa constante, a ver, acá lo que espera es la duración. Ese len long es una constante, ¿sí? Es una constante entera. Es como si yo pusiera 1 acá o 0, ¿sí? ¿Estamos? Bien, perfecto. Uy, ahí lo recuperé. Fíjate que si hago control clic en len long, ¿ves? Me dice, es una constante estática entera. Ah, vale 1. Bien. Vale 1. Exactamente. Bien. Bueno, vamos a el main activity. Y en el main activity vamos a hacer lo siguiente, ¿sí? En el main activity vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crearnos una variable de tipo viewModel. Bien, entonces, una variable de atributo de tipo viewModel. ¿Cómo de tipo viewModel? Sí, en el viewModel que tenemos, que pertenece o que está asociado a esta activity, que vamos a asociar a esta activity, se llama main activity viewModel. Bueno, vamos a crear una variable que sea de tipo main activity viewModel. Yo le voy a poner mb, mi viewModel. Bien, ¿y en dónde la inicializo? La vamos a inicializar a esa variable en el onCreate, ¿sí? Después del setContentView, ahí la vamos a inicializar. Y ahí le vamos a decir, mi viewModel va a ser igual a lo siguiente. Y para construir el viewModel, hacemos lo siguiente. Yo después les paso esta línea. Android viewModel, Android viewModel Factory, ¿sí? ViewModel Provider, ViewModel Factory, punto. Get instance, acá espera la referencia de la application. A ver, vieron que estamos mencionando hasta acá objetos como context, application, ¿sí? El context tiene referencia del entorno inmediato en el que estoy parado, la activity, ¿sí? Y el application tiene referencia acerca de la aplicación de donde estamos ejecutando todo. ¿Estamos? Para nosotros, nuestra aplicación va a estar compuesta de dos activities. ¿Cómo obtengo la referencia de la application? Usando el método getApplication. ¿Sí? Bien. Punto, le digo, y le digo ahora, créate, ¿qué cosa? Y lo que quiero que crees es la instancia del viewModel. Main Activity viewModel. Le paso la clase, punto class. A ver, che,
¿Qué estás haciendo con esa línea? En términos sencillos, lo que estoy haciendo es creando una instancia del ViewModel. Pero si el ViewModel es una clase, ¿no podrías haber puesto new, Android? Sí, podría haber puesto eso, new, main activity ViewModel, y ya tengo una instancia del ViewModel. Pero ¿qué pasa? Ese objeto ViewModel, ¿sí? Esa clase ViewModel, ¿vieron que extiende de Android ViewModel? Para que cumpla la función de ViewModel, ¿sí? Y que reconozca Android que cuando ejecute esta activity, esa clase, ese objeto, main activity ViewModel, es un ViewModel, ¿sí? La forma de instanciarlo es esta. Una, para que el sistema operativo reconozca eso, y otra, para que garantice de que exista una sola instancia, ¿sí? De este objeto. ¿Mm? Entonces, toda esta línea es para generar la instancia del ViewModel. Toda esa línea, que la estoy pasando por el chat, es para generar la instancia del ViewModel. Bien. ¿Y ahora qué es lo que querés hacer? Y bueno, yo ya tengo la instancia del ViewModel, ¿sí? Ya ahora, acá la activity sabe cuál es su ViewModel. ¿Cuál es el objeto que va a estar pendiente de mostrar en ella o de atender desde la activity las peticiones del usuario? ¿Qué debería hacer ahora? Profe, disculpe, ¿podría mostrar al final lo que puso ahí? Ahí lo Un pasé por el chat. segundito. Lo pasé por el chat. Ah, listo, Ahí fíjate. listo. ¿Sí? Yo se los pasé por el chat para acelerar el trabajo. Ahí. Bien. ¿Qué debería hacer ahora? Y lo que debería hacer es ponerle un listener al botón para que cuando el usuario haga clic, llame del ViewModel ¿a quién? Al método login, ¿sí? ¿Cómo le pongo el listener? ¿Cómo accedo al botón? De acuerdo a lo que estuvimos charlando. Desde el Con binding. el binding. Desde el binding, ¿sí? Binding, punto. El botón, ¿se acuerdan que le habíamos puesto el ID? En mi caso yo le puse BT login, ¿sí? ¿Cómo le pusiste el ID? Sí, ¿se acuerdan cuando creamos el XML? Modo código, al botón, al edit text de mail le pusimos como ID mail. Al edit text password, password, y al botón le pusimos como ID BT login, ¿sí? Por eso es que yo puedo pedirle, puedo poner así, binding punto, el nombre del ID, del componente al que quiero acceder. Como es un botón, sé que tengo el método setOnClickListener, ¿sí? Y acá pongo el listener, instancio un listener, para atender la petición de clic del botón. ¿Cómo? ¿Se acuerdan que era new, onClickListener, enter? Automáticamente me genera la clase interna, la clase anónima, que va a manejar ese evento, y yo en el onClick voy a poner la tarea que quiero que haga. ¿Qué quiero que haga? Que llame del ViewModel al método login, ¿sí? Bueno, pero al método login le tengo que pasar un string, el string del mail y el string del password, ¿sí? ¿Cómo hago eso? Y bueno, lo que voy a tener que hacer es acceder al edit-text, ¿sí? Mail. Voy a tener que acceder al edit-text mail y extraer el texto, ¿sí? Lo mismo que el password. Algo muy parecido a lo que hacíamos en Java de escritorio. Entonces le voy a decir binding punto edit-text-mail punto get-text. Pero observen que el get-text no me trae un string, me trae un objeto de qué tipo? Editable. Editable, ¿sí? Entonces yo le voy a decir getText.toString, ¿sí? De la misma manera voy a hacer con el password. Binding.etPassword.getText. Y de ese texto a string, ¿sí? Y ahí cumplí con la llamada al método login que tengo en el ViewModel. Profe, ¿podría explicar de nuevo esa línea? Acá lo que El estoy del- haciendo es del Sí. ViewModel invocando al método login. El método login en el ViewModel, fíjense que si bien. hago control clic, ¿se acuerdan que lo programaron ustedes para que reciba un string con el mail y un string con el password? ¿Sí? Sí. Algo que no debe suceder nunca, chicos, es pasar los componentes. Es decir, bueno, yo acá paso el edit-text mail, ¿sí? Y allá paso el edit-text password. No.
Nunca pasen referencia de los componentes de la vista al ViewModel, ¿sí? Solo datos, ¿ok? Entonces, como el método login espera 2 strings, ¿sí? Que están en esos edit text, lo que voy a hacer desde acá es extraer esos textos. ¿Cómo? Y bueno, así como usaron el binding para acceder al botón, uso el binding para acceder a los edit text, ¿sí? Y uso el método getText. Pero el getText me devuelve un editable, por eso que le digo toString, ¿sí? Entonces, con todo esto, esa sentencia, esa línea ahí, extraigo el string que está en el editText main. Lo mismo con el editText password. Si, yo voy dejando esto acá, pero si nosotros ejecutamos esto hasta aquí, ¿qué debería suceder? Y Cuando hasta ahora inicio nada, la pues, ¿no? ¿Cómo? Ahí está Porque, recién. sí, el botón ya lo tenemos. ¿Sí? Si yo pongo un mail cualquiera, ahí el mail pongo cualquier cosa, en password pongo cualquier cosa, y le digo login, fíjense que aparece el TOAS acá abajo, ¿eh? Usuario y contraseña incorrecta. Y pongo algo correcto, ¿sí? Bueno, podría ser que se borre también, que era correo @ mail.com, y la contraseña 123, login. Fíjense que navega en la segunda activity que no tiene nada. ¿Ok? La segunda activity no tiene nada. Entonces ahora vamos a construir la vista de la segunda activity. Claro, si es correcto, me manda la vista de la segunda activity que está vacía, exactamente. Entonces, ¿Nos pasa esa línea, profe? ahí les paso esta línea, que está en el onClick, ¿no? Ahí está. Perfecto. Bien. Bueno, ahora vamos a construir la segunda vista, la de perfil. Para la vista de perfil, vamos hasta acá. Para la vista de perfil, ahí ustedes, bueno, yo espero, ahí ustedes, pero bueno, para la segunda vista, pretendemos mostrar datos de un usuario, ¿no? Y habíamos dicho que queríamos mostrar el nombre, el apellido, el teléfono y una foto, ¿sí? Entonces, como es mostrar elementos, el usuario no va a tener que ingresar nada, podemos usar componentes de tipo TextView, ¿sí? Podemos poner un TextView para mostrar aquí el apellido, por ejemplo. Pueden ponerlo ustedes con un título, un TextView que diga apellido, al lado el apellido, o el TextView arriba que diga apellido y abajo que aparezca el apellido. Yo voy a poner los TextView para ponerle los datos nada más, ¿sí? Ustedes después la pueden hacer más bonita la vista. Es que yo ya digo acá. Fíjense que pusimos un TextView,